Hola, ¿cómo están? Amantes de la ciencia, la historia y aquí seguidores de la página de HD TV Digital Carcarañá. Y hoy en el programa del punto de vista vamos a ver la historia de la música, y vamos a compararla con la actualidad de hoy en día. Mi nombre es Dayana, soy de Rosario y hoy vamos a ver este tema, aquí en la página de HD. Muy importante. La historia de la música. Ustedes saben esas músicas esas hermosas melodías que nos atraen, como la presentación de una película, de algo, de cine, de telenovelas. La verdad que nos atrae, de una propaganda o una linda canción, la escritura, y todo tiene que ver con la evolución de la música. Vamos a ver algo. La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la música y su ordenación en el tiempo, dado que toda cultura conocida ha tenido alguna forma de manifestación musical. La historia de la música abarca a todas las sociedades y épocas y no se limita, como ha venido siendo habitual, a Occidente, donde se ha utilizado la expresión la historia de la música para referirse a la historia de la música europea y su evolución en el mundo occidental. La música de una cultura está estrechamente relacionada con otros aspectos de la cultura, como la organización económica, el desarrollo técnico, la actitud de los compositores y su reacción con los oyentes y las ideas estéticas más generalizadas de cada comunidad y la visión acerca de la función del arte en la sociedad, así como las variantes biográficas de cada autor. En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano y ya estaba presente, según algunos estudiosos, mucho antes de la extensión del ser humano por el planeta. Hace más de 50.000 años, por lo tanto una manifestación cultural universal. La música en la prehistoria, 50.000 antes de Cristo, se ha demostrado la íntima relación entre las especies humanas y la música, mientras que algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto de lo sobrenatural, haciéndola cumplir una función de finalidad supersticiosa, mágica o religiosa. Actualmente se relaciona con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo. Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre la vida y la muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos de la vida y la muerte se desarrollaban en esta doble clave. En el llamado arte prehistórico, danza, canto se funden como símbolos de la vida, mientras que quietud y silencio se conforman como símbolos de la muerte. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a velarse en rudimentarios objetos como huesos, cañas, troncos, etcétera, entre otros. Hay constancia de que hacia el 3000 a.C. en Sumeria ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda, lira y arpa. Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos
poéticos. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o guerra y en las fiestas donde alrededor del fuego se lanzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritos y movimientos que emitían los animales. Las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utilizaba para comunicarse con otros seres. Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podrían reproducir sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en autófonos, aquellos que se producen por medio de la materia con la que están construidos. Son instrumentos de percusión, por ejemplo, hueso contra piedra. Membranófonos, serie de instrumentos más sencillos que los construidos por el hombre, tambores hechos con una membrana girante sobre una nuez de coco y un recipiente cualquiera o una verdadera y auténtica caja de resonancia. Cordófonos son aquellos de cuerda, por ejemplo el arpa. Y aerófonos, el sonido que se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos es la flauta, en un principio construida con un hueso con agujeros. En el antiguo Egipto y Mesopotamia, la música en Egipto poseía avanzados conocimientos que eran reservados para los sacerdotes. En el Imperio Nuevo utilizaban ya escala de 7 sonidos. Este pueblo contó con instrumentario rico y variado. Algunos de los más representativos son el arpa como un instrumento de cuerdas y el oboe doble como instrumento de viento. En Mesopotamia los músicos eran considerados personas de gran prestigio. Acompañaban la monarca no solo en los actos de culto, sino también en las suntuosas ceremonias de palacio y en las guerras. El arpa es uno de los instrumentos más apreciados en Mesopotamia. La expresión musical de Mesopotamia es considerada origen de la cultura musical occidental. En la antigua Grecia la música se vio influida por todas las civilizaciones que la rodeaban. Dada su importante posición estratégica, la cultura como la mesopotámica, etrusca, egipcia o incluso la indoeuropea fueron de importante influencia tanto en sus músicas como en sus instrumentos musicales. Los griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música. Por ello, está muy relacionada con el poema épico. Aparecen los bardos o adeos, que acompañados de una lira vagan de pueblo en pueblo, mendigando y guardando memoria oral de la historia de Grecia y sus leyendas. Entonces, cuando se relacionó la música estrechamente con la filosofía, los sabios de la época resaltan el valor cultural de la música. Pitágoras la consideraba una medicina para el alma y Aristóteles la utilizaba para llegar a la catarsis emocional. Posteriormente aparece en Atenas el ditirrambo, cantos dirigidos a Dionisos,
acompañados de danzas y el aulos, un instrumento parecido a la flauta. Surgen asimismo dramas, tragedias y comedias de una manera combinada, pero sin perder la danza, la música y la poesía. Los principales instrumentos utilizados en Grecia fueron la lira, la cítara, el aulos, la siringa, una flauta de pan, varios tipos de tambores, como por ejemplo el timpanón, siempre en manos de mujeres, el crótalo, el cimbalo, el sistro y las castañuelas. En la antigua Roma, Roma conquistó Grecia, pero la cultura de esta era muy importante. Y aunque ambas culturas se fundieron, Roma no aportó nada a la música griega. Eso sí, evolucionó a la manera romana, variando en ocasiones su estética. Habitualmente se utilizaba la música en las grandes fiestas. Eran muy valoradas los músicos virtuosos o famosos, añadiendo vertientes humoristas y descendidas a sus actuaciones. Estos músicos vivían de una manera bohemia, rodeados siempre de fiestas. En los teatros romanos y anfiteatros se representaban comedias al estilo griego. Los autores más famosos fueron, entre otros, Plauto y Terencio. La tragedia tuvo trascendencia, siendo su máximo cultivador Séneca. La música tenía un papel trascendental en estas obras teatrales. A partir de la fundación de Roma sucede un hito musical. Los liodones, estos eran unos actores de origen etrusco, que bailaban al ritmo de la tibia, una especie de aulos. Los romanos intentaban imitar a estos artes y añaden el elemento de la música vocal. A estos nuevos artistas se les denominó histriones, que significa bailarines en etrusco. Ninguna música de este estilo ha llegado hasta nosotros, salvo un pequeño fragmento de una comedia de Terencio. Cuando el Imperio Romano se consolida, llega la inmigración que enriquece considerablemente la cultura romana. Fueron relevantes las aportaciones de Siria, Egipto y las que provenían de la península ibérica, actualmente España. Vuelven a aparecer antiguos estilos como la citarodia, versos con cítara, y la citarística, citara sola virtuosa. Eran habituales los certámenes y competiciones en esta disciplina. Y bueno, en el punto de vista que nos deja este programa hoy, podemos ver que la verdad que todos los instrumentos fueron evolucionando, actualizándose, que hasta el día de hoy podemos quedar sorprendidos por el sonido de un órgano, de un instrumento, un piano eléctrico sensacional, con grabaciones espectaculares, que a comparación de antes el humano no lo podía hacer, solamente se escuchaba en ese momento. Es lo que puedo agregar. Luego se fueron implementando muchas cosas, aparecieron más instrumentos de cuerda, como hoy en día es la guitarra eléctrica, que son los cordófonos, los de viento, que son saxofón, trombón, vara, y hay un montón de instrumentos que se fueron actualizando. Y hoy, si antes eran tambores,
Hoy aparecieron la batería, los timbales, fueron mucho más evolucionando. La historia de la música ha ido evolucionando, el sonido ha ido cambiando. Desde el punto de vista que estamos viendo aquí, nos estamos identificando que la historia se ha ido convirtiendo en una actualidad de hoy en día, en que los instrumentos fueron evolucionando, y hoy podemos usarlo, pero ya evolucionado a nivel más profesional. Si bien ante los primeros indios hacían música con palos, hacían músicas con flautas hecha de hueso, había también instrumentos de cuerda, y la verdad vieron que bueno, que los instrumentos de antes, como lo decía acá el texto, no son como actuales los de ahora. Sí hay civilizaciones que aún siguen usando estos instrumentos en la Tierra, en este planeta querido que tenemos, sigue estando en civilizaciones, sigue apareciendo todavía estos instrumentos. Y hay eventos rituales, todas esas cosas que hacen aquellas personas, ¿no es cierto?, que son civilizaciones, con sus culturas, sus ritos, y sus cantos, que luego vieron que ahí el relato dice que apareció el lírico dentro de la Iglesia Católica, que fue evolucionando también, hoy como es la renovación carismática, los instrumentos en la aparición fueron empezando a aparecer dentro de la iglesia también, la participación de los instrumentos modernos de hoy en día. Y también para otras cosas, hoy una banda sinfónica que es mezclada con el saxofón, el jazz, por ejemplo, muchos instrumentos de viento, cuerda, como el contrabajo o el bajo, otros instrumentos como la guitarra, el bandoneón, otros instrumentos que fueron apareciendo en la historia, y hoy han sido evolucionados. Hay instrumentos como es el violín eléctrico, que no cuenta con cajas, sino que cuenta con las cuerdas nomás y una base nomás de micrófono, que ese es el que toma el sonido de las cuerdas. Y luego hay muchas otras cosas más que aparecieron, como también los softwares para hacer música, que vienen con los sonidos de laboratorio, como es una batería grabada a través del laboratorio, los pianos eléctricos que cuentan con sonidos digitales hechos por profesionales de la música, que trabajan diariamente en los laboratorios de audio, y progresan sonidos. La verdad que es muy interesante toda la aparición, como es el hecho del ordenador también, que los pianos eléctricos ahora vienen con ordenadores, como las computadoras, con pantallas totalmente táctiles. Y hay instrumentos que están viniendo ahora, la aparición de la tumbadora eléctrica, ya no viene más con el cuerpo ese que tenía antes, sino viene todo más simplificado, más pequeño y más fácil de portar, y muchas cosas más que han ido apareciendo en lo que es la base de los instrumentos. Bueno, hasta aquí llegamos con el punto de vista de hoy. Espero que este pequeño relato que me dejó Alias a cargo, ustedes puedan sacar algún dato, más aquellos que están estudiando profesorado para ser profesor de música, aquellos que están estudiando acerca de la música, y que le están tomando tutoriales. Bueno, ahí pueden encontrar el material. Todo lo que tomamos es del Wikipedia, lo reducimos lo más simple posible y tratamos de que las personas puedan sentirse cómodas por un ratito,
de breve relato, mientras nosotros explicamos y comparamos la historia con la actualidad. La verdad que muchas gracias aquí a mi amigo Elías, que puede estar aportando esta página para todos ustedes y dándoles lo que necesiten, brindando día a día lo que es historia, lo que es ciencia, lo que es evolución, lo que son las noticias. La verdad que es un placer para mí estar aquí haciendo este programa junto con él, y que me dejó aquí a cargo de los audios por esta semana. Así que bueno, como esto va a quedar grabado, va a ser por esta semana nomás. Luego yo voy a estar haciendo programas junto con él, haciendo los relatos y pudiendo seguir comparando. Y es verdad, como él lo decía el otro día, hay mucha gente que escribe al correo y que pide sobre historias y actualidades de la evolución griega, la evolución hipoamericana. Hay muchas historias que quieren que comparemos, sobre todo la actualidad de Grecia, la actualidad de algunos lugares históricos que hoy quedaron ahí como cultura. Y hay muchas cosas que pide la gente, como el avance de la tecnología, de la nanotecnología, la historia. Sabemos que la nanotecnología no tiene mucha historia. Sabemos que estamos casi actuales por la aparición de la nanotecnología, que ha ido evolucionando alrededor del 95, bueno, si no estoy más segura, si le erro, pero más o menos ahí, estamos por ahí, arrancando en 1995 en adelante, la aparición de más de la ciencia y la medicina, de lo que es la nanotecnología, la evolución. Es lo que yo tengo entendido. Si le erro, las personas cerramos, disculpen. Pero he leído en un relato que decía que más o menos a mediados del 95 ya habían aparecido los primeros mini robots, que eran pequeños como cucarachas, para decir hormigas, para diferenciar. Bueno, mi nombre es, como les dije, Dayana, soy de Rosario, de Zona Sur, y bueno, quiero dejarles este breve relato aquí en el programa de Elías, que es el punto de vista. Y bueno, y sigan estando ahí del otro lado, síganos en la página de experiencias, y bueno, y les mando un saludo grande a todos, y bueno, a mis amigas de Rosario y a toda la gente que nos escucha diariamente por la página. Muchísimas gracias, y bueno, estamos viéndonos en la próxima edición con otro más de el punto de vista, comparación de la historia con la actualidad. Muchísimas